ya ha parecido bien. Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias otra vez por estar aquí. Vamos a seguir con la clase. Hoy va a ser una clase que espero que resulte entretenida, porque sobre todo es muy visual. Si vamos a hablar de arquitectura, pues es toda una excusa para mostraros todo lo que hay al respecto en una manera de habitar más sostenible. Y vamos a hablar de arquitectura, que es la escala micro, y vamos a hablar de arquitectura en la escala macro, que es hablar de urbanismo. Vamos a hablar de urbanismo esta tarde aquí. Os voy a resumir. La clase de hoy es especial porque es casi como un curso intensivo en una sola hora de cosas que yo he necesitado muchos años para aprender y que las he resumido aquí para que os llevéis lo mejorcito de lo que es la arquitectura sostenible y de cómo hacer las ciudades más sostenibles. Y aquí yo creo que es interesante para vosotras y vosotros, porque si alguna vez se da la oportunidad aquí en Cartagena, que no sé cómo funcionará el ayuntamiento, de poder participar en la elaboración de algún plan, dando opiniones de cómo nos gustaría tener la ciudad, aquí vais a tener directrices en primera mano de cuál es la mejor actualidad a la hora de diseñar ciudades de manera sostenible. Y bueno, como siempre, no puedo evitarlo, no es la primera clase que empiezo con una imagen del mundo. Esta realmente es nuestra casa, es la única que tenemos aquí en unos cuantos años luz a la redonda. No hay muchas más, aunque nos quieran decir de que en breve vamos a vivir en Marte. Pero esta es la mejor casa y no es fácil encontrar un planeta como este. Un planeta se encuentra a la distancia justa de la estrella para que el agua se encuentre en estado líquido y todas estas cosas, con lo cual tenemos que cuidarlo mucho. Aquí es donde empieza nuestra aventura, la aventura de habitar el mundo. Una aventura de extendernos por el mundo y de tratar de acomodarlo a nosotros. Aquí es donde tenemos que conciliar dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de la naturaleza que nos superan y ante las que tenemos que protegernos, y las fuerzas de la naturaleza que nos dan la vida. Y en ese punto de equilibrio, en ese momento de equilibrio, en ese punto intermedio donde nos encontramos nosotros. En esta aventura de humanizar el planeta y de, voy a decir, acomodarlo otra vez, porque es que somos el único animal seguramente que no termina de encajar muy bien con lo que hay, con la naturaleza, y nos empeñamos en modificar el medio para adaptarlo a nosotros. Somos un animal un poco extraño. Y aquí es donde empieza y continúa la aventura de construir. Le llaman también la tercera piel. A la vivienda le llaman nuestra tercera piel. La cuestión es, y con todo lo que estamos aprendiendo en el curso, ¿realmente estamos cohabitando, estamos cobijándonos, estamos habitando en armonía con el planeta, o estamos poniendo en crisis los propios límites del planeta a la hora de habitar? Esta imagen esquemática lo explica bien. Esta es nuestra primera casa, el planeta. Luego viene la envolvente, la arquitectura, esa tercera piel, y luego el cómo gestionamos el ámbito doméstico. Esta flechita verde circular que hay aquí, sobre esto me detendré en la última clase. En esa clase que hablaré sobre pequeños gestos desde nuestra casa y nuestra ciudad para cambiar el mundo. Pero hoy nos vamos a detener en esta de aquí, en la envolvente. ¿Qué se puede hacer en la envolvente? Esto, esta misma sala, todo lo que nos rodea, para hacerlo de una manera más amable con el planeta. O sea, en definitiva, para insuflar todos esos valores que yo hablaba en la primera clase, todo aquel alarde y ese sueño de personas, colectivos y empresas que se atrevieron a vivir, a soñar y a pensar que se podría vivir mejor en un mundo mejor. ¿Cómo se aplica todo eso a la manera de construir y de habitar? Bueno, pues aquí tenemos una de las áreas de la economía con más impacto en el medio ambiente, la construcción. Si nos preocupa nuestro planeta, no es cuestión de conformarnos solo con reciclar o no tirar papeles en la naturaleza. Como iba diciendo, son nuestras actividades económicas las que se relacionan con la naturaleza y no lo vemos. Esa es la parte invisible. Es muy fácil ver los efectos de nuestros actos cuando estamos en la misma naturaleza, pero cuando vivimos en nuestras ciudades ni nos imaginamos el impacto que puede tener toda esa industria en todo el medio ambiente. La edificación es una de las industrias que más energía consume, y de hecho, por ejemplo, el cemento, que es el paradigma de nuestra sociedad, es un ejemplo. Las industrias cementeras consumen mucha energía, muchísima. Tenéis que pensar que para llegar al clínker, al cemento, tenemos que calentar a altas temperaturas la cal y todo el proceso que lleva, y esas altas temperaturas que contrastan con lo que dije en aquella clase
en aquella clase que hablé de tecnología, decía que una tecnología deseable sería una tecnología con presión y temperatura ambientales en los procesos. Pues, por ejemplo, la fundición de acero o la fabricación de cemento no tiene nada que ver con eso. Vamos a imaginarnos que volvemos al año 2006, estamos en Madrid, en plena bonanza de la construcción, se están construyendo 60.000 viviendas. ¿Os imagináis la cantidad de gases de efecto invernadero que puede suponer la construcción de estas 60.000 viviendas? Para que os hagáis una idea, unas 900.000 piscinas de dióxido de carbono. Si tuviéramos que plantar árboles para coger y absorber todo ese dióxido de carbono, necesitaríamos una superficie aproximadamente de una isla como Mallorca. Y esto, como decimos, es la cara invisible de lo que no vemos en nuestras actividades económicas. Bueno, pues estamos de buenas porque el ser humano sigue preocupándose por mejorar y ya ha aparecido lo que se llama en mucha terminología construcción sostenible, arquitectura ecológica, bioconstrucción, una manera de diseñar y construir edificios que, mirar por dónde, es capaz de reducir hasta la mitad el consumo de energía en la construcción, o incluso el 75% de la energía que a la hora de utilizar el edificio, la mitad de los residuos, incluso más de la mitad del agua que se consume. Todos estos datos son datos técnicos, pero son datos que demuestran de que una construcción sostenible lo es por algo. ¿Por qué lo es? Porque ahorra recursos. Aquí he hecho un cuadro resumen que os podréis ver con más detalles y luego en casa miráis con detenimiento el PDF, y he tenido el atrevimiento de juntar todo lo relacionado con una manera de habitar más ecológica y además más agradable al ser humano. Nos hemos acostumbrado a vivir en nuestras casas y a lo mejor no nos cuestionamos que podrían ser de otra manera. Vamos a ver cuántas cosas podemos hacer a través de la construcción por el planeta y por nosotros. Por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, esta tarde vamos a hablar de bioclimatismo. ¿Qué es el bioclimatismo? Esa palabra tan rara. Es una manera de diseñar los edificios por la cual, aprovechando los propios recursos ilimitados de la naturaleza, como el viento o el sol, podemos estar en verano fresquitos en casa y en invierno calentitos sin necesidad de añadir tecnologías o un consumo de energía pues, de origen petrodependiente, por ejemplo. La bioconstrucción, y lo vamos a ver dentro de un rato con algunos de los materiales que he traído, abarca también el bioclimatismo, pero bioclimatismo no implica bioconstrucción. Bioconstrucción significa construir con materiales mucho más saludables. Y ahora mismo la industria nos ofrece esos materiales. Ahora vamos a ver que las técnicas antiguas y tradicionales también lo ofrecían. Los materiales que tengo aquí en la sala, que ahora repartiré para que podáis tocar, va a ser una clase en la cual vais a poder tocar, aparte de ver y oír. Son materiales naturales con una serie de características que explicaré más adelante y que, pese a ser industrializados, sí que los podemos considerar más sostenibles. Luego, la gestión de residuos. Cuando hablamos de diseñar edificios ecológicos, lo último que pensamos a lo mejor es qué pasa con los escombros, con los residuos de la construcción. Es una parte invisible que no nos llama la atención porque no es muy visual. Es más visual y más entretenido ver un edificio pues, ecológico, acabado, pero qué pasa con los residuos. O la integración en el entorno, porque un edificio puede ser ecológico, no serlo, y puede estar más o menos integrado en el entorno. Que esté integrado en el entorno supone construir de tal manera que la pieza que depositemos ahí pareciese como si siempre hubiese estado ahí, como si fuera parte del paisaje. Y luego, si hablamos de percepción psicológica y queremos vivir de una manera pues, más agradable y más confortable, yendo muy lejos, incluso la sensación que siente uno térmica, el bienestar psicológico e incluso me atrevería a decir espiritual. ¿En qué recursos pueden afectar en esto a la hora de percibir el hábitat? Por ejemplo, ajardinar los edificios. Esto que, si pensamos en un balcón con plantas, puede ser la primera imagen, pero esto está llegando muy lejos, porque actualmente se diseñan edificios con todas las cubiertas ajardinadas y es una manera de meter la naturaleza dentro de la arquitectura. Lo normal es que la arquitectura invada la naturaleza, en este caso estamos recuperando parte de la naturaleza dentro del edificio. Luego hablaremos de organicismo o arquitectura orgánica y aquí vamos a conectar con parte de uno de los movimientos del siglo XX que tuvo mucha importancia, cómo los edificios se diseñan también como si fueran organismos vivos, también prestando atenciones a la biomímesis de la que hablaba el otro día, pero aplicada a la arquitectura. Y finalmente pues hablaré de color. Imaginemos nuestras ciudades si tuvieran más color en los edificios.
Nos hemos acostumbrado a que sean grises, marrones, pero no nos planteamos qué efecto tendría en nosotros nuestra percepción pasear por las calles y ver colores de todo tipo. Envolviendo toda esta parte micro de la arquitectura, tenemos la parte macro, el ecourbanismo. Y luego tenemos finalmente la ecorrehabilitación. El edificio más ecológico es el que no se construye. Entonces lo que podríamos hacer es rehabilitar los edificios, no porque se hayan quedado antiguos o estén estropeados, sino porque tenemos la firme intención de aportarles un valor medioambiental. Bueno, pues vamos con la primera lección, el bioclimatismo. No sé si se ve hasta dónde se ve bien esta imagen aquí en clase. He tratado de que sea grande, pero bueno, para los que os quedéis más, si no lo veis bien, podéis acercaros o en casa también lo podéis ver en PDF con detenimiento. Cuando hablamos de bioclimatismo, diseñar los edificios para aprovechar bien los recursos que nos da la naturaleza gratuitamente sin tener que añadir energía artificial, algo muy importante es la orientación. En el caso de nuestra latitud, la orientación más interesante es la orientación a sur. Y otros aspectos que hacen que el edificio se comporte bioclimáticamente es cómo se mueve el sol a lo largo del día y la estación en la que nos encontramos. Con lo cual vamos a ver un ejemplo. Esto es pongamos una vivienda, va bien un refugio porque tiene pocas estancias, es una vivienda temática, está orientada a sur. Aquí se puede ver bien el sol y ahora en este momento nos encontramos en el mediodía y en invierno. Vais a ver que en la arquitectura bioclimática el edificio no es el que se mueve el sol y el viento alrededor del edificio. Y ese movimiento de la propia naturaleza es el que convierte en una máquina muy eficaz al edificio. Se llaman edificios pasivos o passive house porque los edificios están quietos. Sin embargo, cuando los diseñas de la manera adecuada, el solo movimiento del sol o las estaciones ya hacen que se comporten de una manera u otra. Vamos a ver cómo ocurre eso. En el mediodía del invierno, el sol, que está como muy inclinado, casi muy agachado, consigue llevar sus rayos hasta el fondo de las estancias. Por eso interesa abrir grandes lucernarios, a sur, para que entre el sol. De noche, en invierno, esta losa de aquí, donde se ha acumulado el calor, puede empezar a irradiar ese calor acumulado durante el día. Para conseguir esto necesitamos inercia térmica o masa térmica. Una solera de hormigón, un pavimento de piedra, de barro, son materiales masivos que acumulan el calor. Con lo cual, fijaros, sin necesidad de un artificio, cómo el propio edificio ya se comporta como nos interesa. Y muy importante, el edificio tiene que estar aislado. Como si hubiéramos puesto un abrigo o una chaqueta. Es muy importante el aislamiento. Vamos a ver qué ocurre en el mediodía de verano. En el mediodía de verano, el sol está muy alto, pero ya nos hemos preocupado en nuestro diseño que este tejado se prolongue con un gran vuelo y de esa manera haga sombra aquí. El sol no puede entrar. La simple sombra evita que entre el sol. Si este tejado encima le creamos una cámara ventilada para que la propia sombra del tejado haga sombra sobre el propio tejado, un doble tejado, ya evitamos que entre más calor. Y si encima añadimos, por ejemplo, como la fachada norte que está aquí, esta fachada siempre está en sombra, si a esta fachada le añadimos elementos vegetales o elementos acuáticos como una fuente o una balsa, pues todo el aire que entre por las ventanas de aquí, con las corrientes de aire van a refrescar. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire entra más fresquito y cuando se calienta va hacia arriba, el aire caliente pesa menos. Con lo cual ya tenemos aperturas en la parte superior para que el aire caliente salga. Este juego de corrientes, de una manera pasiva, consigue lo que nos interesa, que es refrescar el edificio en verano. Y si encima queremos ir más allá y soterramos una tubería, un conducto, por el cual tenga entrada aquí fuera y el conducto tenga salida dentro del edificio, lo que ocurre aquí, debajo de la tierra, es que la tierra del subsuelo siempre tiene una temperatura que oscila menos en las estaciones. Por lo cual, en invierno, mientras hay menos temperatura al aire libre, debajo en la tierra la temperatura es más cálida. Y en verano, cuando hace más calor al aire libre, la temperatura debajo de tierra es más fresquita. Esto lo habéis comprobado si entráis en un sótano. Supongo que en verano habréis notado entrar en un sótano y notarlo más fresquito. ¡Qué desperdicio!, ¿no? De hecho, la casa bioclimática más interesante sería aquella que estuviera semienterrada. ¿Y qué pasa por la noche? Por la noche simplemente abrimos ventanas y permitimos que pasen las brisas.
Ya hemos evitado, muy importante, que el edificio se calentara de día con las sombras adecuadas. ¿Más o menos se ha entendido, se ha visto? Sí. Con lo cual, estos son principios muy básicos de bioclimatismo. Esto se puede desarrollar mucho con más o menos sofisticación y aplicado a diferentes casuísticas, pues tenemos ahí pues, el diseño de un arquitecto para poder afinar una casa y diseñarla pensando en estos principios. ¿Qué más ocurre? Bueno, buenas noticias. En el año 2007 empezó ya a implementarse el Código Técnico de la Edificación, una normativa, una legislación española, que obligaba, por ejemplo, a los edificios que para calentar el agua de casa, ya son obligadas placas solares. Obligado por normativa. No lo obligaban para los paneles fotovoltaicos en la vivienda, pero sí el agua caliente sanitaria. Igualmente, el Código Técnico también exige más aislamiento térmico en las fachadas. Y es que solo con aislamiento térmico tenemos hecho ya muchísimo. Volver una vivienda más ecológica, simplemente con aislarla, ya hemos ganado. Hemos ganado para ahorrar en calefacción, en aire acondicionado, etc. La idea es, según la Unión Europea, la intención es que para el año 2020 todas las edificaciones que se diseñen nuevas pues puedan casi consumir cero, nulo, el consumo nulo. Ya veremos, esto es complejo, pero sí que se han conseguido edificios que se aproximan mucho al consumo nulo de energía. Bueno, otra cosa, los edificios ahora en España ya tienen su calificación energética igual que las lavadoras y las neveras. Y también se basa, pues eso, cuanto más nos acercamos al color verde o al A, el edificio funciona mejor energéticamente, ahorra mucha más energía. Y ahora vamos a hablar de bioconstrucción. Me gustaría clasificar la bioconstrucción en dos tipos de edificaciones. La primera tiene que ver con la arquitectura vernacular, la tradicional, la que se ha hecho toda la vida en los pueblos. Y observaréis que esta arquitectura vernacular, que es auténticamente sostenible, no es igual en una parte del mundo que en otra. ¿Por qué? Porque se adapta a los materiales de la zona y a la climatología de la zona. A lo mejor una de las cosas que perdió el movimiento moderno en su momento, en el siglo XX, fue pensar que se podría edificar de la misma manera en cualquier parte del mundo, porque eso va en contra un poco de la coherencia con la climatología y el entorno. Vale, pues esa sería la primera clasificación. La segunda tiene que ver con construcciones industrializadas como las que tenemos aquí, pero con el uso de unos materiales especiales. Por ejemplo, aquí se ha usado madera. Aquí se podría haber usado hormigón armado, pero se ha usado madera. Con lo cual es prueba de que con técnicas convencionales se puede construir también de manera más amable con el entorno. El primer ejemplo que os pongo de arquitectura vernacular o tradicional es este. Esta construcción se hace mucho en Sudamérica, en Bajareque, y es como una especie de hormigón armado natural consistente en unos armazones de ramas o cañas con barro crudo, barro natural, con lo cual tenemos un confort especial, es una sensación especial de estar dentro de una casa de estas, y si en algún momento se desmorona o la casa se abandona, esos materiales se pueden volver a reincorporar a la naturaleza. Otro ejemplo que tenemos es la yurta, que está hecha con materiales textiles, con materiales también de fibras vegetales. Esta construcción es típica en Asia, en Siberia. Es una construcción relacionada con formas de vida nómada, pero sí que consigue cambiar las temperaturas que hay en el exterior respecto al interior. Hay un avance, aunque realmente está llena de huecos, pero sí que consigue un confort térmico interesante, ¿no?, dentro de las posibilidades. Esto de aquí es la tierra, arquitectura de tierra. La arquitectura de tierra la podríamos encontrar en todas partes del mundo. Se ha generalizado hasta tal punto que la podemos encontrar en América, en África, en Asia. Aquí en España tenemos pueblos enteros construidos de tierra, por ejemplo en Soria. Yo tuve la oportunidad de participar en unos cursos y unos campos de trabajo en un pueblecito de Soria llamado Navapalos, donde estaban rehabilitando el pueblo con la técnica del adobe. El adobe, para quien no lo haya escuchado, son como bloques de tierra, y es una tierra que se amasa directamente con los pies, combinada con paja. Esta masa se mete en unos moldes de madera, y una vez que saca los moldes de madera, la deja secar al sol. Bueno, pues aunque resulte sorprendente, yo me he encontrado en México, en mis viajes por allí, cómo vendían en las carreteras este material, con lo cual todavía goza de cierta contemporaneidad. Hay otros sistemas de tierra, por ejemplo la tapia. No sé si habéis oído hablar del tapial.
llaman tapial, pero el tapial son los encofrados de madera que se ponen paralelos. La tapia es el muro que queda dentro. ¿Cómo se hace una tapia? Pues a diferencia del adobe que se usa el agua, en la tapia vamos echando la tierra y luego la vamos apisonando con un mazo. De tal manera que la energía cinética de esa fuerza va aglutinando las partículas y solidifica el muro. Yo me he encontrado en el sur de Marruecos, en Ouarzazate, en casbas, o sea, edificios de más de 12 metros de altura, hechos con tapia, y ahí estaba aguantando por el paso del tiempo. De hecho, la tierra, aunque parezca algo anticuado, se ha investigado mucho en laboratorios, por ejemplo, en Alemania, e incluso ya hay normativas y legislación al respecto. En muchos países desarrollados del mundo se están construyendo viviendas modernas de tapia en Estados Unidos, también en Australia, y son edificios preciosos, que nada más que el tacto que te da ver esa textura de la tierra, pues te remite una sensación completamente diferente. Luego tenemos el cob. El cob es una técnica muy parecida a lo que hemos hecho en la playa todos desde niños, que es coger pelladas de arena e ir echando una encima de otra hasta hacer el muro. Esto de aquí también tiene que ver con la tierra. Un arquitecto iraní llamado Nader Khalili acabó afincado en Estados Unidos y estaba muy preocupado por qué pasaba en los países empobrecidos, sobre todo en zonas sísmicas, donde la gente no tenía recursos para construirse. Pues al hombre se le ocurrió imitar el sistema de trincheras, las trincheras de las guerras recientes, las guerras mundiales recientes, el cual, apilando sacos, construía los muros. ¿Cómo lo hizo para que esos muros se mantuvieran estables en sacos de tierra, rellenos de tierra? Con formas circulares. Los edificios de Nader Khalili, al que llaman superadobe, son cúpulas construidas con cordones de sacos que se van apilando como si fueran ladrillos y luego con unas mallas metálicas terminan de estabilizarse, y la propia forma de la cúpula permite que esos sacos, simplemente de tierra, se mantengan estables. Es un sistema de construcción rapidísimo que nos permite usar cualquier tipo de tierra. Llegamos con los saquitos allí al terreno, cogemos la tierra y nos rellenamos. Fijaros cómo el ingenio, y volvemos al tema de las ecotecnias que hablaba, o de la biomímesis, cómo el ingenio humano es capaz de lograr con muy poco grandes resultados. Aquí tenemos el RC, o reciclaje. Aquí en clase ya hubo una compañera que habló sobre construir muros con botellas de vidrio. Michael Reynolds, en Taos, en Nuevo México, tiene unos edificios preciosos construidos con materiales de reciclaje. Y no solo usa las botellas para los muros, sino que también usa latas, incluso neumáticos para construir los cimientos. El resultado es un resultado un poco alternativo o hippie, vamos a decirlo, que a mí me parece encantador. Son casas llenas de encanto. Y luego finalmente voy a hablar de las balas de paja. Igual esto no os lo creéis, pero se está construyendo con balas de paja. Y de hecho en Alemania hay normativas que legislan la construcción con balas de paja. Hay incluso casos de edificios, no sé si era por el norte de América, de algunas construcciones de balas de paja que tenían más de un siglo, y construyendo de la manera adecuada, aunque pensemos que se las van a comer los bichos o que se van a quemar, las balas de paja construidas correctamente suponen, vamos, unas virtudes formidables. Estamos hablando de un aislamiento térmico incomparable, un aislamiento acústico maravilloso, y las balas de paja son un residuo de origen agrícola, por lo cual más ecológico imposible, aparte de ser biodegradables. ¿Cómo se puede construir con balas de paja? Pues mirad, simplemente metiendo para una altura solo y atravesando todo el muro con un gran conector de hierro, comprimiéndolas, se puede mantener estable el muro. Yo soy a lo mejor más favorable a combinarlo con madera. Yo, el sistema que aprendí en Lérida, cuando estuve en un campo de trabajo allí en un cursillo, era combinar armazones de madera con balas de paja. Los resultados son muy interesantes. Estuvimos construyendo un almacén, y construir con estos materiales, y más cuando luego las revistes de barro, no tiene nada que ver con la construcción a la que estamos acostumbradas de levantar pesadas vigas de hierro, el hormigón armado, o el cemento que te puede saltar a los ojos. Es una manera de construir diferente. Tienes un contacto mayor con la naturaleza y sobre todo cuando este tipo de construcciones entran dentro de la comunidad y se construyen en grupo, pues son mucho más placenteras. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la clasificación de la bioconstrucción, sin irnos a materiales tan naturales, seminaturales, semi-industriales, como los que tengo aquí en la mesa.
¿Cuáles son las características deseables para los materiales si tenemos que elegir materiales para hacernos la casa? En primer lugar, los prioritarios serían materiales reutilizados de origen local, de nuestra región. Si no encontramos de esos, en segundo lugar, serían ecológicos locales, luego ecológicos no locales y finalmente ya reciclados o optimizados. ¿Qué características tiene un material, vamos a decirlo, dentro de la jerga de la reconstrucción? Puede ser biodegradable o fácilmente incorporable a la naturaleza, como había dicho el Bajareque. Son transpirables, como por ejemplo las pinturas de base al silicato o pinturas minerales, o las balas de paja, por ejemplo, son transpirables. No radioactivos, hay materiales como las lajas de pizarra o de granito que tienen pequeñas dosis de radioactividad, o materiales que emitan compuestos tóxicos como las pinturas de origen petroquímico con formaldehído, y luego, por ejemplo, que sea pues, la temperatura de cocción sea baja, que sean renovables. Aquí os voy a enseñar algunos ejemplos. Este es la surolita. Este material ha trabajado mucho Javier Segarra, un arquitecto con el que trabajé en Castellón. Es una especie de hormigón armado natural que ha sustituido el cemento por cal y los áridos de grava por corcho. Es muy ligero y lo podéis ir pasando y es pues, un material alternativo a verter el hormigón que estamos acostumbrados. Este de aquí es de la marca Heraclit, aunque no porque me lleve nada de comisión, pero sí que tuvieron la ingeniosa idea de cohesionar virutas de madera con cemento, con lo cual se queda un material perfecto para el aislamiento térmico. Cuando hablamos de aislamiento térmico, hablamos que las fachadas de los edificios, aparte de sus hojas de ladrillo, en esas cámaras que tienen, metemos materiales con unas características aislantes diferentes. Estos son, por ejemplo, ese tipo de materiales. Esto de aquí es corcho negro de alcornoque, lo cual es magnífico y además es un residuo de los troncos de los árboles, con lo cual no tenemos que talar el árbol y tiene unas cualidades magníficas para aislar térmicamente las fachadas. Aunque el que se comercializa creo que viene de Portugal, aquí en España tenemos algunos ejemplos de alcornocales, donde también si quisiéramos podríamos industrializarlos en este sentido. Esto es el barro cocido de toda la vida, es un barro natural que se puede usar también de pavimento. Normalmente el barro natural para conservarlo se utiliza también aceite de linaza, con lo cual todos son tratamientos naturales. Y aquí tenemos pues un aislamiento térmico que también podríamos usar en las fachadas, que es a base de fibra de cáñamo. De hecho, con fibras de cáñamo, lino, incluso papel de periódico triturado y nifugado, es sorprendente la cantidad de cosas que podemos industrializar con materias primas absolutamente naturales, con un grado de y con todas esas cualidades de biodegradabilidad que decía. ¿Y salen más caros o más baratos? Salen un poco más caros, pero dentro de lo que son los precios en una vivienda está dentro de la magnitud, ¿sabes? No es que duplique el precio de una vivienda. Y dentro de las terrazas que están hechas de esa manera, ¿qué tiempo suele durar? Por ejemplo, ¿qué tiempo en un edificio suele durar el aislamiento? Vamos a ver, las prestaciones de estos materiales que he sacado están pensados, Igual que en un edificio, entonces. están comparados para tiempos esperables en materiales de edificio. Aguanta, están preparados para eso. De hecho, cuando son muy naturales los materiales, se les dan tratamientos para evitar los insectos. O sea, de hecho están industrializados. No son materiales que traigan directamente papel de periódico y lo metas ahí. Sino que son materiales... No, pero que como es un material que es, en cierto modo, es mucho más débil que es como pues ahora se me ha planteado hace 30 años que vivo en una casa que está aislada. Hombre, por ejemplo, el corcho de alcornoque puede durar muchísimo. Y luego, pues, bueno, claro, es que muchos materiales, pero vamos, están pensados para durar. El Heraclit tiene esa base cementante para también, digamos que inertizarlo, ¿sabes? Estabilizarlo. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tiene. Las balas de paja tienen que recubrirse muy bien para que se mantengan y de hecho pues las balas de paja que podríamos pensar que se las van a comer los bichos o se pueden quemar, en estudios de laboratorio se ha comprobado que una bala de paja al estar tan comprimida la fibra no hay suficiente oxígeno para que se queme rápidamente, con lo cual la llama avanza muy lentamente y podemos decir que cumple los estándares, los RF60 o tal, que se requieren para edificios. Aquí de los materiales, no me voy a recrear mucho
fatigaros, pero aquí sí que tenéis dos columnas comparadas de los materiales convencionales, que seguramente son los que usaríais o usaría un promotor, comparados con los materiales alternativos. Y es cuestión de elegir, valen un poco más caros, pero la magnitud de una vivienda, pues realmente yo creo que merece la pena. Por ejemplo, la madera y el aluminio. Las carpinterías habitualmente se hacen de aluminio o de acero, o PVC, que es un material muy denostado en la bioconstrucción. El PVC es casi prohibitivo por el uso que tiene del cloro, tanto en la combustión, si se quemase, o en su producción. Pero, por ejemplo, los materiales metálicos en las carpinterías, aparte que son muy conductores técnicamente, si pusiéramos una cámara de infrarrojo veríamos rápidamente por dónde se pierde el calor. Aparte de eso, esto os voy a dar una cifra. El aluminio, la fabricación de aluminio, necesita 100 veces más energía en peso comparado con la madera. Cuando hablamos de aluminio, que lo colocamos tan alegremente, estamos hablando de minería, de extracción de bauxita, toneladas de tierra, en condiciones laborales dudosas en países del sur, como he hablado ya en este curso largamente, o incluso el caso de Hungría, ¿no? El caso de Hungría fue estremecedor porque hay una balsa de barros alcalinos que eran residuos de la minera de la bauxita, hubo una fuga, acabó arrastrando un poco al pueblo, hubo muertes, etc. Quiero decir que es la otra cara de la minería que no vemos y que está detrás de la construcción. Con lo cual, con materiales alternativos como estos tenemos un poco más de garantías. Por ejemplo, las maderas. Cuidado con las maderas exóticas, tropicales, porque si no tienen una certificación internacional como el sello FSC, es muy posible que se hayan extraído en aquellas condiciones de lo que hablábamos el otro día, como si rompen la selva de aquella manera. El sello FSC garantiza una tala selectiva, garantiza beneficios para la población, etc. Esto de aquí tiene que ver con los residuos. Esto es un poco donde estamos en la situación actual y aquí es donde deberíamos estar. Lo ideal sería prevenir. Son pocos los materiales que entran en prevención. Para el año 2020 se esperaría que fueran muchos los que de prevenir residuos. Luego la segunda parte sería la reutilización. Interesante de utilizar. Hay un proyecto precioso llamado Posidonia que hicieron desde el gobierno balear, en el cual reutilizaban puertas, carpinterías antiguas, las trabajaban en talleres y las incorporaron a la producción. Incluso utilizaron la Posidonia, lo que llamamos aquí comúnmente las algas. Pues usaron Posidonia para aislar térmicamente el tejado del edificio. Porque qué curioso, como la Posidonia procede del mar, no se encuentra el parásito que se la coma en tierra, con lo cual se conserva muy bien. En fin, es un proceso